Buenas tardes chicos, la clase de hoy vamos a darle inicio. El tema es extinción de la persona humana. Vamos a estudiar los artículos 79 a 99 del Código y también algunos artículos que vamos a ir nombrando de la Ley 26413 correspondiente al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Si yo hoy les pregunto a ustedes cuándo finaliza la existencia de las personas, yo creo que sin necesidad de que hayan estudiado este tema, me van a contestar que con la muerte, ¿no? Que finaliza la existencia de la persona humana con la muerte. Esta respuesta natural que damos es la respuesta correcta, lo dice el artículo 93 de nuestro código, que leyéndolo dice la existencia de la persona humana termina por su muerte. Hay dos causales previstas de finalización de la existencia de la persona humana en nuestro derecho. Uno es la muerte biológica, que vamos a tratarla ahora, y luego también la otra causal, que es excepcional, es la muerte presunta, que es un instituto que está previsto en los artículos 85 y siguientes de nuestro código. Volviendo a la muerte biológica, decimos que es un hecho biológico y que también es un hecho jurídico de trascendencia, pues pensemos que la persona que hasta esa persona lo era, deja de ser sujeto de derecho y se desatan con ello una serie de efectos, básicamente con las relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que titularizaba esa persona en vida. Como digo, la respuesta a cuándo finaliza la existencia de la persona es una respuesta rápida. Ahora, cuando sucede el hecho biológico de la muerte, es una respuesta no tan sencilla y que de acuerdo a, digamos, si vamos a la historia, han sido diversas las respuestas que se han dado. En algún tiempo se decía que ocurría la muerte con el cese del sistema respiratorio, el último aliento de vida de la persona. Luego se hablaba del sistema circulatorio, cuando cesaban los latidos del corazón de una persona. Hoy se considera médicamente que ocurre la muerte cuando ocurre la muerte cerebral, cuando ha cesado el funcionamiento autónomo del sistema respiratorio, cardiocirculatorio y nervioso en forma irreversible, aunque subsistan por mecanismos artificiales. ¿Qué sucede? Que el hecho de la muerte es un hecho biológico que por supuesto su comprobación no está a las ciencias jurídicas sino a las ciencias médicas. Y esto lo ha dejado claro el artículo 94. No hay artículo en nuestro código ni en leyes especiales que para la generalidad de los casos establezcan cuándo ocurre la muerte. El artículo 94 nos dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. O sea, exceptando el caso del trasplante de órganos, cuya ley tiene que establecer cuándo va a considerar que ocurre la muerte, en el resto de los casos, el artículo 94 nos dice que queda abierto este concepto a los estándares médicos que sean aceptados al tiempo de la ocurrencia del fallecimiento. La comprobación de la muerte, que es un tema importante también, como les digo, es un tema médico. Cuando ocurre el hecho biológico de la muerte, la verificación de la ocurrencia de la muerte es lo que denominamos comprobación. Me importa en este punto que puedan distinguir lo que es la comprobación de lo que es la prueba. Una cosa es la comprobación del hecho biológico de la muerte y otra cosa es la prueba, como medio legal para acreditar el hecho jurídico de la muerte. Hablando de la comprobación, decimos que digamos, tratamos aquí la ley 26413 que establece en el artículo 61 básicamente quiénes son los que están obligados a denunciar la ocurrencia de la muerte. Tienen obligación de denunciar la muerte las personas, los parientes, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes. Si murió la persona en el domicilio de alguien, el dueño de ese inmueble tendrá que denunciarlo. Si murió en un establecimiento carcelario, en un hospital, también tendrán responsabilidad de denunciar los administradores de aquellas cárceles, hospitales o establecimientos públicos. El plazo establecido, de acuerdo a esta ley 26413, es de 2 días hábiles de ocurrida la muerte. 2 días hábiles tendrá que denunciarse el suceso ante el registro de Estado Civil y hasta los 60 días
de ser necesario, lo puede hacer también con un trámite especial ante también el registro de estado civil. Ya excedido los 60 días es necesario una orden judicial y por lo tanto será necesario iniciar un proceso judicial. Los autores diferencian entre distintos tipos de comprobaciones, básicamente entre las comprobaciones directas, que son aquellas que se dan cuando existe cadáver y cuando se puede identificar este cadáver, y la comprobación indirecta que se da cuando no existe el cadáver o no, o sea, cuando no se puede acceder al cadáver o cuando éste no se puede identificar, pero que en ambos casos estamos siempre dentro del campo de la certeza, o sea, hay certeza de la ocurrencia de la muerte. Dentro de las comprobaciones directas vamos a tratar la comprobación administrativa, que es la regla prevista en el artículo 62 de la ley 26413, que es la regla, que es lo que estábamos diciendo recién, la obligación de hacer la denuncia ante el registro de estado civil y capacidad de las personas. Tiene que la persona que denuncia esta muerte morir y digamos, munido de este certificado médico de defunción, que será el elemento que tiene que acompañar para poder inscribir la muerte o el fallecimiento de una persona. Este certificado médico de defunción es emitido por el médico de la última enfermedad de la persona, aquel médico que lo asistió a la persona en su última enfermedad, o de otro médico que lo asistió al tiempo de su muerte. En el caso de que no lo haya asistido un médico, podrá ser un agente sanitario si no hubiese médicos en el lugar donde ocurre el fallecimiento, y este médico tiene que labrar un certificado médico de defunción. Este certificado médico de defunción lo hacen en un formulario especial entregado por las autoridades provinciales, y tienen que contener una serie de datos relativos no solamente a el lugar y tiempo en que se realiza este certificado, sino de la persona fallecida, de la causa del fallecimiento y todos los datos del profesional que firma este certificado médico. O sea, los datos inherentes a la identidad del fallecido, del certificante, o sea, del médico, la causa de la muerte, si es posible y si no tiene que establecer que no pudo determinar la causa de la muerte, la hora y el lugar de la ocurrencia, salvo que, bueno, que lo ignore. Este certificado médico de defunción es el elemento que va a acompañar la persona que inicia este trámite ante la autoridad administrativa. Muchas veces confunden el certificado de defunción y dicen, cuando se les consulta cómo se prueba la muerte, dicen con el certificado de defunción. Por eso es que me interesa que ustedes distingan entre la comprobación del hecho biológico de la muerte de lo que es la prueba. Cuando hablamos del certificado médico decimos que es la comprobación del hecho biológico de la muerte, que lo lleva adelante un médico en estas condiciones que dijimos, labra este certificado médico que luego acompaña el pariente o el denunciante ante la autoridad administrativa. También está la comprobación indirecta, ¿no?, que está prevista en el artículo 98, segundo párrafo, que se dan los casos donde no se puede acceder al cadáver o no se puede identificar el cadáver por las condiciones en las que se encuentra, y en estos casos que no se va a poder llevar adelante el trámite normal, hay que iniciar un proceso judicial y el juez va a poder, siempre y cuando no hayan la persona que inicia este proceso tendrá que acompañar todas las pruebas que tenga a su mano, podrá acompañar documental, podrá acompañar o ofrecer prueba de testigos, etcétera, y probar de esta manera la ocurrencia de la muerte. Siempre estamos dentro del marco de la certeza, no de la de presunción, por eso es que hablamos de muerte biológica y no estamos dentro del instituto de la ausencia con presunción de fallecimiento. El juez en este proceso, si llegara a buen término, va a determinar también el día, la hora, el mes, el año de la muerte y va a ordenar la inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas.
Por eso acá ya llegamos al tema de la prueba de la muerte. Salimos del tema de la comprobación y llegamos al tema de la prueba de la muerte. ¿Cómo se prueba la muerte? El código nos dice que se prueba la muerte, igual que los nacimientos, con las partidas del registro de estado civil y capacidad de las personas. Entonces, la muerte de las personas ocurridas dentro de la República Argentina se prueban con la partida de defunción, no con el certificado médico de defunción, con la partida de defunción, que es el instrumento público que emite el registro de estado civil y capacidad de las personas. En los casos que sea comprobación judicial, de todas formas, el juez lo que va a ordenar es la inscripción en el registro de estado civil y se va a emitir la correspondiente partida. En el caso de la muerte de personas ocurridas en el extranjero, se va a probar por los instrumentos otorgados de acuerdo a las leyes del lugar donde ocurrió ese fallecimiento, y esos instrumentos van a ser para tener efecto en la Argentina, van a ser legalizados o autenticados de la manera que establezcan, como nos dice también el código, de la manera que establezcan las convenciones internacionales que reúnan a nuestro país con aquel país en el que ocurrió la muerte, o a falta de ellas por las disposiciones consulares de la Argentina. ¿Cuáles son los efectos de la muerte? Decíamos, es un hecho biológico, pero es un hecho jurídico, tiene consecuencias jurídicas de trascendencia. Para hablar de los efectos de la muerte tenemos que distinguir aquellas relaciones y situaciones patrimoniales de las extrapatrimoniales. Respecto de estas relaciones jurídicas extrapatrimoniales, perdón, de los derechos de contenido extrapatrimonial, decimos que en general se extinguen con la muerte. Se extingue las relaciones de familia, si se extingue el vínculo matrimonial, la patria potestad, la tutela, la curatela, también los derechos personalísimos, etcétera. En cuanto a los derechos patrimoniales, como regla decimos que se suceden, o sea, se transmiten a los sucesores, y como excepción se van a extinguir cuando se trata de obligaciones o derechos inherentes a la persona. Así que en principio no se extinguen ni los derechos patrimoniales ni las obligaciones, sino que se produce como efecto de la muerte una sucesión en la posición de la relación jurídica. La misma posición que ocupaba la persona fallecida la pasan a ocupar sus sucesores universales. A excepción, o sea, como regla, se produce la sucesión, y como excepción se da el caso de la extinción para los derechos u obligaciones que son inherentes a la persona. Otro temita que está también acá en el código refiere a la conmoriencia. Está prevista también en nuestro código. ¿Qué pasa en el caso de personas que se suceden entre sí, o sea, que pueden sucederse entre sí en sus derechos, que fallecen sin saber quién murió primero y quién murió después? Al no saberse, no poderse determinar quién murió primero y quién murió después, tampoco podemos saber quién sucede a quién. Bueno, la respuesta de nuestro derecho es una presunción iuris tantum en los casos donde no se puede determinar cuándo murió una persona y luego la otra, o sea, cuándo murió cada persona, dos o más personas en un hecho común o no, que fallecen sin saberse, sin saber cuál murió primero y cuál murió después. El derecho argentino establece como presunción que se debe considerar que las dos murieron al mismo tiempo. Por supuesto que, como es una presunción iuris tantum, cualquier prueba en contrario que pudieran acercar los familiares y demás, se cae esta presunción y se determinará la fecha y el día y la hora en que ocurrió la muerte de cada persona, y en su caso se producirá la sucesión de derechos y obligaciones. En el caso que esto no suceda, rige el principio de conmoriencia, que significa justamente que en el caso de que dos personas que se suceden entre sí, que mueren en un hecho común o no, por eso es también importante entenderlo esto, que no necesariamente en un hecho común, pueden ser en hechos diferentes, pero que no se puede determinar quién murió primero y quién murió después, se debe considerar que ambas murieron al mismo tiempo. La naturaleza jurídica, dijimos, una presunción iuris tantum.
Saliendo de este tema y yendo ya al caso de la muerte presunta. Entonces, la teoría de la conveniencia, dijimos artículo 95, y su naturaleza jurídica como presunción juris tantum. El efecto que produce, por supuesto, es que impide la sucesión. Se considera que ambas personas fallecen al mismo tiempo y por lo tanto no hay sucesión en sus derechos entre ambas personas. Yendo a la otra causal de fin de la existencia de la persona, que es la muerte presunta, es un instituto, una institución jurídica, que permite declarar el fallecimiento presunto de una persona en los casos donde no hay cadáver ni certeza de muerte. Esto es importante, no hay certeza de muerte, porque cuando hay certeza de muerte, aun cuando no podamos acceder al cadáver, podremos hacer una comprobación, como dijimos, comprobación indirecta judicial. En los casos donde no hay cadáver ni se tiene certeza de la muerte, aunque haya muchas probabilidades, no hay certeza de la muerte, se puede hacer uso de este instituto, que es la ausencia con presunción de fallecimiento. Este instituto lo que permite es dar certidumbre a las relaciones jurídicas de que es titular una persona que se ausenta de su domicilio por un plazo prolongado y en circunstancias que hacen presumir que ocurrió su muerte. Entonces, no se puede indeterminadamente estas relaciones jurídicas que la persona tiene esperar, digamos, que ocurra o que se pueda probar, y el ordenamiento prevé, mejor dicho, este instituto que es la ausencia con presunción de fallecimiento. Está prevista en los artículos 85 y 90, al 92. Distingue entre dos tipos de casos: los casos ordinarios y los casos extraordinarios. En los casos ordinarios considera que son aquellos donde hay no solamente ausencia de una persona del lugar de su domicilio, que hay ausencia de la persona del lugar de su domicilio por un plazo de 3 años o más desde la última noticia que se tuvo. Desde la última noticia que se tuvo, o sea que la última noticia la dio la propia persona que se ausenta o un tercero, pero que se tuvo noticias que pueden comprobar la supervivencia de la persona a esa fecha. Desde esa fecha, 3 años es el requisito para iniciar la ausencia con presunción de fallecimiento en el caso ordinario. Los casos extraordinarios, también previstos por el ordenamiento, también se clasifican en genérico y específico. En el caso genérico, es una persona ausente que se encuentra en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra o algún otro suceso semejante, y no hay noticia de ellas por el lapso de 2 años desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el hecho. Pensemos que van disminuyendo los tiempos porque, de acuerdo a los hechos en los que se encontraba la persona, hay mayor probabilidad de la ocurrencia de la muerte. Por eso es que disminuye también el tiempo de la ausencia que exige el ordenamiento. Finalmente, el caso específico es cuando la persona ausente se encuentra en una nave o aeronave, se encontraba en una nave o aeronave naufragada o perdida. En ese caso, se exige un plazo de 6 meses desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el hecho. Se inicia el proceso judicial. Este proceso judicial tiene como juez competente el juez del último domicilio del ausente. Van a tener legitimación para iniciarlo, legitimación activa, todas las personas que tengan un derecho que esté sujeto a la muerte de la persona, ausente. Pueden ser el cónyuge, los herederos, etcétera, aún el socio de una sociedad, si en el caso de sociedades donde la falta de uno de los socios produce también la extinción de la sociedad. Que se va a tener que cumplir con los requisitos de acuerdo al tipo, si se trata de un caso ordinario o de los extraordinarios específico genérico. Cumplidos estos requisitos, el juez inicia este proceso, se nombra a un defensor para que defienda a la persona ausente durante todo el proceso.
Es posible también nombrar curadores de los bienes, si es necesario, alguien que administre y conserve los bienes de la persona ausente. Se lo cita por edictos, se lo cita por edictos una vez por mes para que la persona, se lo cita a la persona para que se presente y una vez que, digamos, publicados los edictos sin que se haya presentado la persona, estos edictos se publican una vez por mes durante 6 meses en el boletín oficial y en un diario de circulación en el lugar donde la persona fallecida se encontraba, ¿no? Del domicilio de la persona fallecida. La sentencia judicial puede tener como resultado, digamos, un resultado favorable y declarar el fallecimiento presunto de la persona. En este caso va a determinar el día, la hora presuntiva, el día, el año y la hora presuntiva de fallecimiento. Ahí establece también el articulado del código cómo determina en el caso ordinario, en el caso extraordinario, genérico y específico, cómo determina el juez el día y la hora. Pensemos que no tenemos certeza de la muerte, entonces se establece en el código cómo debe determinarse el día, la hora, la fecha de la muerte. Puede ser también desfavorable, y en este caso, ¿por qué? Porque no se cumplieron los plazos establecidos en el ordenamiento, porque no se cumplió con los requisitos, las pruebas fueron insuficientes, etc. Esto no impide que las partes puedan volver a intentar este proceso, iniciarlo nuevamente cuando ya tengan cumplido los plazos o tengan mayor cantidad de pruebas como para iniciar este proceso. La sentencia, esto es importante, no hace cosa juzgada, por lo tanto puede ser revisada con posterioridad. Puede ser revisada con posterioridad y modificarse, por ejemplo, la fecha, el día y fecha de la muerte, puede, bueno, como vamos a estudiar ahora, puede reaparecer el causante también. Su efecto, en el caso de ser favorable, es retroactivo a la fecha del presunto fallecimiento. Esto es importantísimo también. Esta sentencia se va a inscribir en el registro de estado civil y capacidad de las personas, pero tiene efectos, surgen efectos desde la fecha del presunto fallecimiento. Por eso va a tener efectos retroactivos a la fecha del presunto fallecimiento. Es importante esto. No tiene efectos la sentencia desde que se, por ejemplo, notificó a las partes o desde que se inscribió en el registro, sino que tiene efectos retroactivos a la fecha del presunto fallecimiento. Allí, en la fecha del presuntivo de fallecimiento, se va a considerar la apertura de la sucesión, etc. Esta sentencia, una vez inscripta en el registro de Estado Civil, es oponible erga omnes. Al único que no le será oponible es al propio ausente, que podrá presentarse, reaparecer y, como vamos a ver, de acuerdo al tiempo en que se presente, tendrá mayores o menores efectos en cuanto a lo patrimonial. ¿Cuáles son los efectos de la declaración? Hay efectos extrapatrimoniales y hay efectos patrimoniales. En cuanto a los efectos extrapatrimoniales, decimos que con relación al matrimonio se extingue el vínculo matrimonial. Por supuesto, también se suspende la patria potestad, la tutela, la curatela. Los efectos patrimoniales, en cambio, se abre la sucesión de la persona al tiempo de la fecha presunta de fallecimiento. Se produce entonces la apertura de la sucesión y los herederos legítimos o testamentarios pasan a ser los sucesores universales de esta persona a titularizar los derechos patrimoniales transmisibles que titularizaba la persona del ausente, bajo algunas condiciones que son en protección, garantías que establece el ordenamiento en protección del presunto fallecido. Primero, el inventario. El artículo 91 nos dice que, como no hay certeza absoluta de la muerte de la persona, se realiza antes de la entrega de los bienes a los sucesores un inventario de todos los bienes que se están entregando, todos los bienes previo de los bienes antes de la entrega a los herederos. Otro puntito en este tema es el periodo de la prenotación. La prenotación es una constancia que se deja en los registros de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor,
de que hay un proceso sucesorio abierto de un presunto fallecido. O sea, se deja una anotación en los registros, en el registro de la propiedad inmueble, en el registro del automotor, se deja una anotación, como digo, que hace constar que hay un proceso sucesorio abierto de un presunto fallecido, a efectos de que la persona que quiera realizar determinado acto jurídico que tenga por objeto estos bienes, tenga en cuenta que hay una sucesión abierta y que es de un presunto fallecido. Esta anotación va a permanecer por el término de 5 años a contar desde el día presuntivo de fallecimiento u 80 desde el nacimiento de la persona del ausente. Esta anotación lo que va a impedir es que los herederos puedan disponer libremente de los bienes. No van a poder disponer de los bienes sino con autorización judicial excepcionalmente. Luego de este periodo de prenotación podemos distinguir lo que se llama periodo de dominio pleno, periodo en que, concluido, como digo, la prenotación, el heredero tiene plena disposición, libre disposición de los bienes que recibió del presunto fallecido. Vuelvo a recalcar, la sentencia surte efectos retroactivos desde la fecha establecida como de fallecimiento, ya sea futuro. Siempre produce efectos retroactivos a la fecha del presunto fallecimiento. Por supuesto, pueden suceder circunstancias que modifiquen la fecha presuntiva de fallecimiento porque se tuvo noticias posteriormente, por ejemplo, y eso modificó las fechas, o porque la persona muera por muerte natural y se conozca que murió por muerte natural, entonces también cambia la fecha de la muerte y deja de tener efecto la presunción, o que reaparezca con vida, que también es una circunstancia, porque como está una circunstancia posible, porque estamos dentro del campo de las probabilidades. En el caso de la reaparición de la persona ausente, esta persona va a poder, como dijimos que no era oponible esta sentencia a la persona ausente, una vez que se presenta puede reclamar sus bienes, solo que va a depender en qué periodo se presente, o sea, si está dentro del periodo de prenotación o luego en el periodo que denominamos de dominio pleno de los sucesores, eh, para determinar si se restituirá más en mayor o menor medida el patrimonio que él tenía al tiempo en que se ausentó. Entonces, si reaparece el ausente antes de que se entreguen los bienes, por supuesto, recupera la totalidad de los bienes porque apareció antes de la partición de los mismos. Todos los bienes de esta persona ausente se le deben entregar y restituir. Si aparece durante el periodo de la prenotación, los herederos deben devolver todos los bienes que hayan recibido más los productos y los frutos no consumidos. Esto ustedes también lo estudiaron, lo que son los productos y los frutos. Bueno, los productos y los frutos no consumidos. Si se hubiesen enajenado, si hubiese vendido, por ejemplo, bienes de los que recibió porque tuvo autorización judicial, por ejemplo, y pudo disponer de esos bienes, el precio que hubiese obtenido, el valor equivalente, va a tener que entregarlo también al ausente reaparecido. Si aparece durante el periodo de dominio pleno, los herederos deben devolver los bienes que todavía tengan en su poder, o sea, lo que tengan en su poder y en el estado en que se encuentran. En el caso de que los hubiese vendido, podrá entregar también el precio que tengan, el precio que faltare percibir. Por último, vamos a ver la ausencia simple que también está prevista en esta bolilla. Sí quiero dejar aclarado que la ausencia simple no es un instituto que digamos que está dentro de las causas, como habíamos dicho al inicio, de fin de la existencia de la persona humana. La ausencia simple es un instituto que tiene como finalidad la protección del patrimonio del ausente. Una persona que se ausenta de su domicilio, dice el ordenamiento, está previsto en los artículos 79 al 84 y para los casos, como digo, de una persona que se ausenta de su domicilio sin dejar apoderado o con un apoderado con poderes insuficientes, y las personas que tengan un interés en los bienes un interés
un interés en los bienes de la persona ausente, podrán iniciar este proceso de ausencia simple, para lograr que se nombre un curador de estos bienes y que este curador esté a cargo de la conservación básicamente y administración de los mismos. No es necesario, como digo, no es necesario ningún plazo en particular, ni tampoco está para declarar el fallecimiento presunto, ni produce la extinción de la persona, nada de esto, sino que es para protección de los bienes de una persona que se ausenta. Por eso decimos que los requisitos son que se ausente de su domicilio, que falten noticias, que no se sepa nada de ellos, que ha dejado bienes que requieren protección y que no ha dejado apoderado o que el apoderado que ha dejado no tiene poderes suficientes. ¿Quiénes van a poder iniciar este proceso? ¿Quiénes son legitimados activos? Todas las personas que tienen un interés legítimo respecto de los bienes de la persona ausente. El juez del domicilio, al igual que en los otros casos que estudiamos, va a ser el juez competente del domicilio, el juez competente va a ser el juez del domicilio del ausente, o en su defecto será el de la última residencia de esta persona ausente. También el trámite, una vez que se inicia, se ordena la publicación de edictos por 5 días en el boletín oficial, tanto en el boletín oficial como en un diario de circulación en el lugar del domicilio de la persona ausente. Y si transcurrido el plazo no se presenta el ausente, el juez da intervención al defensor oficial y al Ministerio Público. Una vez que se verifican todos los requisitos legales, el juez va a nombrar un curador de los bienes y este curador va a llevar adelante la conservación y administración mientras la persona se ausenta. Será hasta que la persona reaparezca o hasta que se declare su presunto fallecimiento o que directamente la persona muera, y entonces se extinga, digamos, la personalidad y con ello también pasen, digamos, a darse todo lo que habíamos estudiado con anterioridad. Entonces, es tarea del curador el cuidado, la conservación de los bienes del ausente y dura su función hasta la reaparición del ausente o por la muerte del mismo o por su declaración de muerte presunta. Entonces, ya terminando con este tema, me importa que ustedes tengan en cuenta 2 o 3 cosas. Primero, que tenemos 2 causales de extinción de la persona humana. De acuerdo a nuestro ordenamiento, la regla es la muerte biológica, artículo 93, la excepción, el instituto de la ausencia con presunción de fallecimiento, nada que ver la ausencia simple, que es un instituto que está previsto que busca la protección de el patrimonio de una persona que se ausenta sin dejar apoderado o con un apoderado que no tiene poderes suficientes para que éste los administre y los conserve durante el tiempo que se ausente esta persona. Por lo tanto, la ausencia simple nada tiene que ver con el fin de la existencia de la persona humana. Segundo, que ustedes en el tema de la muerte puedan claramente distinguir lo que es la comprobación del hecho biológico de la muerte, que es llevado adelante por el médico, como dijimos, que labra un certificado médico de defunción. Este documento, este instrumento, lo va a tener que llevar la persona denunciante ante el registro de estado civil y discapacidad de las personas. Pero estamos dentro del campo de la comprobación del hecho biológico de la muerte. Distinto a la prueba de la muerte, que como dijimos, cuando hablamos de prueba, decimos que es el medio legal que acredita el hecho jurídico de la muerte. Y esa prueba, de acuerdo a nuestro ordenamiento, es la partida de defunción. Se prueba la muerte con la partida de defunción, y en el caso que se produzca en el extranjero, con los instrumentos que de acuerdo a la ley del lugar en que ocurrió el fallecimiento deba aprobarse. Esos serían los puntitos importantes de este tema. Así que dejamos hasta aquí la clase. Creo que completamos todo, pero para que ustedes puedan, aumentar algunos puntitos de esto, como dije, estudien los artículos 79 a 99 del Código y la Ley 26413 en los artículos que refieren a la defunción. Hasta luego.